Vamos a comenzar el día de hoy con fundamentos de lo que es fundamentos de la neurorehabilitación cognitiva. Soy la licenciada Barreto María Dolores, así que comenzamos. Vamos a realizar una pequeña reseña histórica sobre lo que es la neurorehabilitación. Y ya los primeros datos comienzan en el siglo XVII, fueron los primeros documentos que describían técnicas y procedimientos para mejorar lo que es el funcionamiento cognitivo en personas con lesiones cerebrales, y en su mayoría eran orientadas a lo que es la rehabilitación del lenguaje. Por supuesto, eran las primeras manifestaciones que podíamos llegar a observar. Ya a partir de 1649, o sea, ya con los trabajos de Pierre de Janet, relatan que había una reducción del habla y de la lectura en un hombre que había sufrido una herida en la cabeza durante el sitio de Hoth, que fue durante el último gran asedio de la Guerra de Flandes. Y 3 décadas después se describe un trabajo ya en 1673 con el médico alemán John Smith, donde concluye que la capacidad comunicativa de 2 pacientes afásicos comenzaban a mejorar tras recibir un entrenamiento diario sobre el lenguaje, ya para luego describir otro trabajo de Jonathan en 1833, que intenta reeducar pacientes con jergafasia, este lenguaje que es incomprensible a partir de una injuria cerebral. Para luego posterior, en 1865, ya con Paul Pierre Broca, es un médico anatomista y antropólogo, lo cual lleva su nombre el área de Broca, que es el área del habla, que se encuentra en el lóbulo frontal. Comenzó a describir un paciente que, más allá de tener trastornos en la producción oral, trastornos en el habla, describía además que tenía trastornos en la lectura oral. Por lo tanto, él describió una serie de estrategias que fueron graduales para poder leer gradualmente, que comenzaron con letras, luego con sílabas y luego con palabras. Ya acercándonos en el siglo XX, Walter Corporal en 1914, a partir luego de la Primera Guerra Mundial, comenzaron a estudiar las alteraciones que tenía no solo la parte del lenguaje, sino comenzaban a describir alteraciones visuales en soldados que habían sufrido lesiones en el combate, donde en este momento ya incorporaban lo que era un equipo multidisciplinario. Comenzábamos a realizar apoyos sociales y entrenamiento de la actividad de la vida diaria. ¿Esto qué significa? Entrenamiento de que tenga que poder ir al baño, lavarse la cara, cepillarse los dientes, peinarse, asearse, higienizarse, etc. Para luego, ya de forma más contemporánea, aparece la escuela soviética, Alexander Luria, que encabeza, médico y psicólogo, padre de la neuropsicología, que realizó una aproximación muy rigurosa y científica sobre lo que es la rehabilitación del daño cerebral, basado en el funcionamiento cerebral. Así que su meta fue elaborar planes de rehabilitación en pacientes con daño cerebral. Y en esta época ya estamos hablando que comenzó a trabajar en pacientes con lesiones cerebrales durante la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, gracias a los avances científicos que tenemos en la actualidad, a las neuroimágenes, a las neuroimágenes funcionales, se ha incrementado la evidencia de la necesidad de poder llegar a cabo programas de neurorehabilitación cognitiva y la conducta que se ha simetrizado. Así que esta ha sido una herramienta que han puesto de principio y puntapié para poder llegar a abordar a nuestros pacientes. Y a continuación, y de esto hay mucho más, esto fue como una breve introducción, vamos a hablar sobre el concepto de neurorehabilitación. Y la verdad que con el concepto de neurorehabilitación sabemos que es dentro de lo que es terapia no farmacológica, o también llamado terapias blandas, son diferentes intervenciones de agentes primarios no químicos que pretenden mejorar lo que es la calidad de vida del individuo. Esto significa que no le estamos dando fármacos, sino que son agentes primarios no químicos. Y con esto vamos a acercarnos a lo que es el concepto, porque realmente hay muchos autores, hay tantos conceptos como programas de intervención neurocognitiva. Ese es un concepto muy amplio que abarca un conjunto de técnicas y de estrategias que tiene un común denominador para todo, que es trabajar lo que es la cognición del paciente y mejorar su conducta.
Para todo tipo de intervención cognitiva, nosotros nos vamos a basar en lo que es la base neurobiológica. Y la base neurobiológica es, la cual nos basamos, es activar los mecanismos del ADN, va a promover lo que es la neuroplasticidad y la neurogénesis, va a mejorar lo que es el flujo sanguíneo, va a incrementar lo que son los aportes de oxígeno, de glucosa, e interfiere en lo que son las alteraciones de homeostasis de calcio a través de los receptores de glutamato, estos los cuales participan directamente en lo que es el aprendizaje. En otras palabras, la neuroplasticidad es la respuesta que siempre va a dar nuestro cerebro para adaptarse a nuevas situaciones y restablecer el equilibrio alterado a partir de una injuria cerebral. Y dentro de estos factores de la neuroplasticidad también intervienen dos factores muy importantes que tienen que ver a factores intrínsecos y factores extrínsecos. Los factores intrínsecos tienen que ver con la memoria biológica, con la información genética que traemos nosotros, con los mecanismos de reorganización que son propios nuestros. Nosotros venimos como si fuéramos como con una cajita ya preparada y que en el transcurso de nuestra vida hay factores que además eh, nos aportan del exterior, que son factores ambientales, psicosociales, entre otros tratos. Por lo tanto, vamos a ver que para todo tipo de plan de neurorehabilitación, uno siempre se está poniendo objetivos, que son objetivos que pueden llegar a ser de corto plazo, de largo plazo, de acuerdo a la institución donde estemos trabajando, de acuerdo si estamos trabajando en el consultorio. Entonces, van a ser, los objetivos van a estar planificados y planteados de acuerdo al tiempo que estemos con nuestros pacientes. Así que uno de los objetivos será estimular y mantener las capacidades mentales, evitar la desconexión del entorno y fortalecer lo que son las relaciones sociales. Esto es cuando nosotros decimos los pacientes tienen que socializar y por eso les decimos que realicen otro tipo de actividades como actividad física, que hagan yoga, que hagan tai chi, que hagan aquagym, que realicen caminatas con otras personas. Es el plan de la socialización y que ellos evitar la desconexión con el entorno. Estimular la propia identidad y la autoestima, minimizar el estrés y evitar todo lo que son reacciones psicológicas anómalas, mejorar el rendimiento cognitivo, y eso es sine qua non para todo, orar por el rendimiento funcional de estos pacientes, de poder, como anteriormente habíamos dicho, de poderlo llegar a reinsertar nuevamente lo que es la actividad de la vida diaria, la actividad de la vida instrumental de los individuos, e incrementar lo que es la autonomía por parte de cada uno de ellos. Así que Mercè Boada, de la Escuela Española Catalana, o sea, habla que los objetivos, o sea, finales de todo tipo de intervención terapéutica siempre va a estar dirigida a lo que había dicho anteriormente, a corto o a largo plazo, para poder llegar a restaurar las habilidades cognitivas, enlentecer la progresión del deterioro y mejorar el estado funcional de nuestros pacientes. Así que vamos a ver ahora una serie de grupos de qué tipo de intervenciones hay en la actualidad. Las que vamos a hablar nosotros son las que están escritas en color amarillito, las que están en color negritas, a posterior la doctora Natividad Olivar luego les dará la charla correspondiente a este temario. Así que vamos a comenzar. Y vamos a hablar de a qué llamamos nosotros intervención general o integral. Y esto es muchas veces lo va llegado a que todo tipo de taller de estimulación cognitiva va a formar una gran parte importante de un conjunto de talleres que lo que constituye es un programa de psicoestimulación integral. Esto no es que sea un taller, son muchos talleres que van dirigidos a personas con cuadros con demencia tipo Alzheimer, como en otros cuadros de demencia, que se realizan este conjunto de ejercicios que van a estar adecuados al grado y al deterioro de cada uno de los pacientes, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Una de las técnicas más utilizadas es lo que es la orientación a la realidad. La orientación a la realidad es un método terapéutico que incluye diversos tipos de técnicas en la parte de neurorehabilitación cognitiva, que está orientada en aquellos individuos que tienen trastornos
déficit en la memoria, trastornos en la pérdida de orientación, desorientación temporoespacial, otros trastornos cognitivos. Entonces se le va a otorgar, a partir de la estimulación y la provisión de estructuras de información acerca de sí mismo y de su propio entorno. Entonces, como objetivo importante que tiene esta técnica es tratar de superar la confusión y la desorientación e incrementar lo que es la autonomía por parte del paciente. Se produce una serie de intervenciones que son personales, donde para revenir el aislamiento social e inducir la comunicación y la participación de todo el grupo. Por lo general, lo que nosotros realizamos en nuestros talleres es tratar de ubicar al paciente en el lugar, en el tiempo, orientarlo en forma temporal, qué día es, en qué momento del día es, qué mes estamos, en qué año estamos, nosotros trabajamos con medios audiovisuales para poder llegarlos a orientar en espacio, en tiempo, hablar sobre las noticias que acaban de ocurrir, qué he hecho, si hay algún cumpleaños de un familiar, etcétera. A posterior aparece lo que es la terapia de reminiscencia, y la terapia de reminiscencia es una de las terapias más utilizadas, constituye una forma de mantener el pasado de la persona y perpetuar lo que es la identidad del individuo. Es una técnica muy utilizada, es muy completa, se trabaja a partir de medios audiovisuales, trabajamos con revistas antiguas, con fotos antiguas, con material concreto. Bueno, esta es un poco la foto de la revista de los Beatles, Sandro en el medio, el Club del Clan, y naturalmente que siempre vamos a estar trabajando de acuerdo a la necesidad de cada uno de los pacientes y a su medio donde hayan vivido. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Así bailábamos, entonces podemos llegar a evocar, bueno, el twist, el rock, si bailaban pasodoble, si bailaban las jotas, si bailaban la tarantela, si bailan folclore, etcétera. Pero previamente uno debe saber qué tipo de hobbies a ellos les gustaba como para poder llegar a llevar cómo bailaban. Siempre hay algo, siempre trabajo con los pacientes dice, bueno, cuando íbamos a bailar, como en la actualidad, van todos los chicos y las chicas, o qué hacían. Entonces ellos comienzan, todo lo que es la memoria emotiva, comienza a jugar un rol muy importante. Así que esta técnica de reminiscencia, donde no solo ellos tienen que describir, evocar, memoria autobiográfica, la memoria emotiva, la memoria semántica, se ponen de manifiesto a partir de este tipo de técnicas. Realmente la recomiendo muchísimo. Otro tipo de terapias que nos acompañan son las terapias de mindfulness, la terapia de la yoga terapia, que han habido una serie de artículos científicos donde demuestran realmente los beneficios importantes que dan tanto la utilización de la yoga o el método mindfulness, donde aumenta la flexibilidad, mejora la postura, afloja los músculos que estén tensos o doloridos, aumenta lo que es la capacidad respiratoria, mejora los movimientos que siempre, si van acompañados con la música, ahondan un dote mejor, mejoran los cuadros de depresión, de ansiedad, y en otros papers que han surgido, comienzan se poseen un impacto muy importante sobre las estructuras neuroanatómicas, tanto en la corteza prefrontal como en el hipocampo. Por eso que es tan importante que además nuestros pacientes realicen no solo actividad física, sino que además realicen este tipo de terapias, esta alternativa como el yoga mindfulness, donde el paciente lo que hace es baja los decibeles, mejora lo que es la respiración, baja lo que es la ansiedad, si pueden participar con grupos aún mucho mejor. Y luego podemos llegar a hablar de lo que es la importancia de lo que es la terapia ocupacional. Nuestras compañeras, el objetivo, como otros tantos, es de mantener y mejorar las capacidades físicas y las habilidades manuales. Esto es entre otros tantos objetivos tan importantes como estos. Así que ellos van a trabajar todo lo que son diferentes tipos de técnicas y van a realizar una serie de asesoramientos a la familia o a la institución.
en los cuales los asesoramientos eran enfocados a las prendas de vestir, a las barreras arquitectónicas de las casas, donde además van a trabajar lo que es psicomotricidad, terapia funcional, asesoramientos, ayudas de técnicas, estimulación sensorial, cognitiva, entre otras tantas más. Esto es un poco lo que había hablado, lo de suplir los obstáculos de las vestimentas, no utilizar los botones, sino utilizar los velcro, ser las prendas que tienen que ser mucho más amplias, con cuellos más anchos, zapatos antideslizantes, sin cordones y colocarles abrojos, si bien es muy difícil encontrar calzado que estén preparados con abrojos. Siempre encontramos calzado con abrojos en niños, pero no en adultos. El tratar de utilizar en vez de la maquinita convencional de afeitarse tradicional, la eléctrica, el cambiar el cepillo de dientes por el eléctrico. Las alfombras, acá hablan de alfombras antideslizantes, y yo lo que sugería directamente, sacar todas las alfombras, colocar luz mucho más clara, todos los rincones que estén iluminados, sacar todos los elementos que sean punzantes, la cama que esté con un colchón duro para evitar que se hunda. Este es entre otras tantas. Bueno, esto es un poco los dibujitos, los cuales tienen que ver con las técnicas, que tienen que ver con la actividad de la vida diaria, y de utilizar todas las técnicas y el asesoramiento que los terapeutas ocupacionales nos digan. En un momento había estado hablando sobre la estimulación sensorial, y la estimulación sensorial es, hablamos de estimulación multisensorial, y acá comenzamos con la escuela holandesa, con las salas Snosled, que son espacios que están diseñados para recibir todo tipo de información sensorial, tanto que sea auditiva, visual, táctil, olfativa, y en algunos ponen la parte de gustos, pero realmente y poder llegar a interactuar. Como se fijarán, acá tenemos no solo una veleta con colores, sino además tenemos unos botones en los cuales se pueden llegar a encender y provocar un determinado tipo de ruido. Luego acá tenemos, fíjense que acá tenemos un abanico eh, de de push, donde los pacientes aprietan y bueno, van cambiando el color de cada uno de estos tubos, y van acompañados con música. Son estos fines tipos terapéuticos, se han utilizado mucho en niños con discapacidad, pero han visto los beneficios importantes en el envejecimiento. Estamos hablando de envejecimiento normal, sin enfermedades y patologías, en cuadros neurodegenerativos como enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, entre otros tantos. Y vuelvo a repetir que la doctora Natividad Olivar va a hablar sobre las otras técnicas de intervención, y yo voy a hablar ahora, para ir terminando y cerrando, la importancia que tiene, porque hablamos que cada vez que nosotros tenemos que diseñar planes de neurorehabilitación, estimulación neurocognitiva a nuestros pacientes, tenemos que tener en nuestra mano una evaluación neurocognitiva. Y vamos a ver el por qué es importante, porque la evaluación neuropsicológica lo que estudia es la relación del cerebro con la conducta, o sea que lo que sí estudia es la relación entre los procesos cognitivos y la función cerebral. Y como objetivos que tiene todo tipo de evaluación neurocognitiva, va a ser desde el punto de vista clínico, al médico y a nosotros, contribuir al diagnóstico, describir el funcionamiento cognitivo actual de los pacientes, determinando las capacidades que estén alteradas y aquellas que están indemnes. Si bien nosotros vamos a trabajar todas las áreas cognitivas, pero vamos a hacer hincapié en aquellas que tengan dificultad. Vamos a valorar los efectos del tratamiento, tanto farmacológico como no farmacológico. ¿Esto qué significa? Se pide una valoración o sea, el médico, o sea, desde el punto de vista clínico, el médico toma la evaluación, o sea, pide los tres componentes, la evaluación neurocognitiva, el dosaje, un laboratorio y una neuroimagen, y a partir de esto, bueno, luego comenzamos con el tema de tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico, y al año se vuelve nuevamente a resetear. Esto de todos modos, luego la doctora Natividad Olivar lo va a seguir comentando. Vamos a objetivar los cambios en el tiempo y establecer, para esto es lo importante para nosotros, establecer lo que son los programas de rehabilitación, sea tanto individual
como grupal. No todos los pacientes podemos llegar a incluirlos dentro de grupos de trabajo. Por eso que tiene que ser lo más homogéneo posible y con características similares. No podemos mezclar un paciente psicótico con un paciente con enfermedad de tipo Alzheimer, por decirlo de una manera. Entonces, la evaluación neurocognitiva a nosotros cuando llega, o sea, cuando a nosotros nos llega en el consultorio o bien cuando estamos realizando lo que son grupos de trabajo, nos va a aportar primero cómo están las escalas, cómo se encuentran las actividades de la vida diaria, las actividades de la vida instrumental, cómo está la orientación, si el paciente está orientado en espacio, en tiempo, cómo se encuentra la memoria, qué tipo de memoria es la que está alterada, la memoria semántica, la memoria lógica, la memoria episódica, cuál se encuentra más alterada, cómo está la atención focalizada, la selectiva, cómo se encuentra las funciones ejecutivas, si el paciente organiza, si planifica, y esto previamente ya lo vamos a ir viendo cuando tenemos nosotros la actividad de la vida instrumental, que requiere más competitividad cognitiva, y vamos a ver si el paciente puede llegar a hacer hasta organizar una comida. Son datos que nos aporta toda la evaluación neurocognitiva para poder luego nosotros comenzar nuestro plan de neurorehabilitación de acuerdo a las características de cada uno de nuestros pacientes. Entonces, vamos a ver qué aspectos están más alterados. Así que la exploración neurocognitiva va a poder llegar a diseñar los programas que sean específicos a cada una de las necesidades de cada uno de nuestros pacientes. Y el tiempo que podamos llegar a tener. Por ejemplo, en instituciones, en centros gerontológicos, están dispuestos en un año. Nosotros tenemos que organizar, seleccionar los pacientes junto con el equipo médico y tratar de trabajar en ese grupo. Muchas veces toman un año, entonces debe haber una planificación previa. En otros casos, en los consultorios, realiza la derivación el médico neurólogo, el médico clínico, el neuropsiquiatra, el gerontólogo, donde pide sesiones. Pero claro, las 10 sesiones son cada 10 sesiones. Entonces el paciente, yo tengo pacientes que están hace un año conmigo en la parte de neuroorientación, donde se le van extendiendo las sesiones. Por eso es que las planificaciones las vamos a ir haciendo en forma mensual, trimestral, bimestral, semestral y anual. Muchas veces hacemos una planificación cortita tal vez por 10 sesiones, pero por lo general uno va viendo acá y uno va viendo el avance que el paciente tiene. O sea, el paciente que tal vez comienza a estar desorientado en tiempo y espacio, y a medida que va trabajando en grupos de trabajo, ¿sí? Vamos a ver que el paciente mejora. Bueno, estos son un poco las fichas de estimulación, donde ya les había dicho que nosotros vamos a trabajar todas las áreas cognitivas, especialmente haciendo hincapié en la que más tiene déficit y dificultad, y que todo tipo de intervención vamos a trabajar en forma grupal o en forma individual con cada uno de los pacientes, o muchas veces hay lugares donde trabajan cada 2 pacientes, ¿sí? Forma individual, trabajan cada 2 pacientes. Siempre la forma grupal es mejor porque hay una camaradería, se ayudan mutuamente, participan, se comprometen uno con el otro, hay ayuda, está el factor fundamental que es la socialización, la participación, la comunicación, y no provocar lo que es el aislamiento. Así que todo tipo como antes les había hablado, que los grupos cuando lo estamos formando deben ser según el diagnóstico, según el grado de deterioro. No podemos estar apuntando a un paciente con deterioro cognitivo moderado a un deterioro cognitivo muy leve, porque siempre va a haber estas diferencias. Vamos a organizar este tipo de grupo que tiene que ser lo más homogéneo posible, de acuerdo al deterioro. Relacionar, y lo más importante es que tiene que tener lenguaje. Si no tiene lenguaje, nosotros la parte de neurorehabilitación nos es muy difícil. O sea, por eso es que siempre digo de que primero, si en el caso que son pacientes que han tenido eventos vasculares, han quedado con un cuadro afásico, bueno, primero que intervengan mis compañeras que son fonoaudiólogas para rehabilitar y trabajar toda la parte del lenguaje para luego uno poderse llegar a
a incorporarse a algún tipo de actividades y poder trabajar. Así que con esto doy por finalizado la clase de hoy. Comenzará a posterior, ahora le doy el lugar a la doctora Natividad Olivar, que vamos a hablar sobre otros temas referidos a esta temática. Desde ya muchísimas gracias, espero que hayan entendido y bueno, a disposición de todos ustedes.